Hola, mi nombre es Camilo Silva, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, sede UGA, y hoy voy a proceder a hablar sobre mi ponencia Necesidad o Capricho, la cual discute si son necesarias o no las fronteras, además de demostrar cómo si esas son necesarias es exclusivamente para el mantenimiento del poder. Para empezar en esto, es esencial primero definir qué son las fronteras. De acuerdo, las fronteras de manera inicial se entienden como todos los lineamientos o límites que ayudan a diferenciar un espacio de otro. Esencialmente se maneja dentro de la concesión de territorios, pero por funciones de esta ponencia vamos a hacerlo de manera más amplia, estableciendo dos puntos claves para su definición. Primero que todo, las fronteras no existen sin que haya una normativa que ayude a delimitar sus límites. Es decir, una frontera dentro de sí delimita un espacio donde se comparte una normativa similar. Y esta normativa no no existiría si no hubiera unas fronteras dentro de las cuales pudiera ser regulada. Es decir, hay una doble necesidad por parte del poder, o sea, de estas normativas y las fronteras para poder existir. Y segundo, los factores culturales aún no siendo necesarios para determinar que un espacio tenga fronteras, debido a que en medio de una frontera pueden haber diferentes perspectivas culturales frente a varios ámbitos, siempre va a haber una concepción moral y parecida o una acción moral equivalente dentro de las acciones de sus sujetos. Es decir, tiene que haber un alineamiento que determine qué se puede y qué no se puede hacer, o sea, qué es bueno y qué es malo, lo cual va a condicionar a los sujetos que interactúen dentro de la misma y aparte esto ayudará a confirmar varias cosas que se van a hablar más adelante a partir de la teoría de Hirsch. Para empezar, vamos a hablar de algo de historia, esencialmente de tres elementos muy necesarios para poder discutir el resto de la ponencia. Primero que todo, la historia de las fronteras. Las fronteras no tienen como si una historia, o sea, no hay una rama de la historia que se dedique exclusivamente a hablar sobre las fronteras, pero estas están involucradas en muchas de las de los acontecimientos, para cambiar, de la historia de la humanidad, debido a que son bastante esenciales para distinguir muchos aspectos de historia geopolítica a través de los tiempos. Y a partir de esto hay que hablar de dos elementos particulares de esta historia, que son la dominación y el anarquismo. La dominación y el anarquismo son, por decir así, polos casi opuestos frente a los cuales actúan sistemas políticos. La dominación inicialmente se relaciona mucho con las dictaduras y es en sí un concepto sociológico que se refiere a todas las dinámicas sociales dentro de las cuales hay alguien que se relaciona con otra persona y tiene más poder que esa persona. Esta idea se complementa con la dialéctica del amo y el esclavo, expuesta por Hegel en varias de sus obras. Hegel habla de una dialéctica en la cual siempre hay una relación de dominancia en cada interacción social. Es decir, entre dos personas que se relacionen, siempre va a haber una situación de poder mayor para una que para la otra. Esto puede verse fácilmente en situaciones particulares como el, en situaciones como un jefe y un empleado, padres y sus hijos, o en situaciones un poquito más indirectas como amigos, dentro de los cuales en momentos particulares ciertas personas van a tener el control sobre las otras. Es decir, digamos que dos personas salen a una fiesta, la persona que esté más acostumbrada a salir, que esté más acostumbrada a ese tipo de espacios y que conozca más personas dentro de ese ambiente, va a tener más poder sobre la otra, porque está más cómoda. La comodidad tiene mucho que ver con el tema de quién domina y quién es sometido. A partir de esto vamos a distinguir una línea que ocurre en la historia, en la breve historia de la dominación, en la cual se ha convertido de un accionar muy físico-militar a un accionar mucho más diplomático. Para esto vamos a elegir tres momentos muy particulares de la historia de la humanidad. El primero es la Guerra de las Galias o la conquista de las Galias a manos de Julio César en el año 50 a.C. más o menos. Después tendríamos la Guerra de los 100 Años, que está centrada en el siglo XIV. Y por último, la creación de la Unión Europea
y la salida, y conjuntamente a esto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Esto para qué nos sirve? Inicialmente vemos que la Guerra de las Galias demuestra muy bien cómo funciona el entendimiento del dominar dentro de las civilizaciones clásicas. La dominación hacia otras personas y otros contextos depende mucho del poder militar y la fuerza, o sea, la fuerza hasta cierto punto bruta, como se entiende, aunque también hay mucha estrategia militar, como esta fuerza que se tiene. La fuerza y el poder militar te dan la capacidad de dominar a otros. En realidad, esto es muy común porque en muchísimas monarquías el rey antes no se daba por herencia, sino por quien tenía el ejército más grande dentro del territorio. O sea, si tú tenías un ejército más grande que el rey, podías desbancarlo de su trono, básicamente porque si no, lo matabas. Lo que ocurre con esto es que da una perspectiva muy específica de cómo funcionaba la dominación, porque, como ya hablamos anteriormente, el poder o el control de una normativa es lo que genera que haya un espacio delimitado. Y ese espacio delimitado ayuda a que este poder se mantenga. Entonces, ¿qué pasa aquí? El poder extiende las fronteras. El poder es el que regula dónde están las fronteras y en este instante vamos como el poder es mucho más importante que las fronteras, porque se entiende que si alguien tiene mucho poder puede extender todo su ideología, todas sus ideas dentro de un territorio. Después de esto, saltamos al siglo XIV, donde tenemos el conflicto entre Inglaterra y Francia, llamado la Guerra de los 100 Años. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto bélico que ocurrió debido a que, bueno, debido a, entre muchas cosas, a que 150 años antes de que iniciara, la en ese entonces consorte real, o sea, la esposa del rey de Francia, se divorció de este. Pero esta consorte de por sí tenía herencia de más del 50% de los terrenos de Francia, o sea, de todos los temas de el territorio, tenía más derecho ella que el rey. El tema es que ella después se casa con el rey de Inglaterra y como no tuvo descendencia con el rey de Francia, pero sí con el rey de Inglaterra, toda la herencia directa de esta consorte pasó a ser derecho real de la dinastía Plantagenet, que es la dinastía que termina generando la Guerra de los 100 Años. Entonces, lo que ocurre con esto es que el reclamo por parte de Inglaterra frente a las tierras francesas viene a partir de ¿cómo decirlo?, de una base legal, una base jurídica inclusive, y esto ayuda a ver un avance porque de por sí da un contexto en el cual ya los conflictos no se daban meramente por deseos, sino también por lineamientos específicos y en realidad por derechos que se reclamaban. Muchos de los conflictos que implicaron todo el desarrollo de Europa, y más que nada después del final de la Edad Media, el Renacimiento, y durante el Renacimiento, el Barroco, eh, toda la Revolución Industrial, están relacionados muy directamente con el cambio que realizó la Guerra de los 100 Años al no ser un conflicto meramente militar. Es un conflicto que tiene muchos contextos muy diplomáticos. Y esto genera una regulación debido a que pone a la situación del control del poder sobre estas barreras y límites en una posición muy similar, debido a que ya hay un derecho por parte del rey de Inglaterra frente a los terrenos franceses. Y después vamos a saltar a la creación de la Unión Europea durante el siglo XX, que es el triunfo de las fronteras por sobre el poder a la hora de regular su existencia. Debido a que a diferencia de como al contrario de la situación de las Galias y Julio César, en la Unión Europea ocurre algo opuesto. La creación de la Unión Europea hizo que la existencia de una frontera común, de acuerdo con el Tratado de Schengen, permitiera que el poder creciera. El poder no hizo que las fronteras crecieran, las fronteras hicieron que el poder creciera. Es decir, la existencia de la Unión Europea y el Tratado de Schengen, que es el tratado que permite la libre circulación dentro de estas naciones que están allí, es lo que permite ver cómo la evolución del control ha pasado de que el poder sea un castigo físico a que sea un sistema de encierro y de regulación dentro de un terreno, lo cual se tratará más adelante dentro de toda la teoría de control. Después de hablar de dominación hay que hablar de monarquía, que es un tema algo más corto dentro de esta
discusión, pero se tiene que tocar debido a que tiene que ver mucho con las cosas que se tienen a favor de la existencia de las fronteras. Las fronteras ayudan a permitir el control de la sociedad. Eso se debe, entre muchas otras cosas, de que si no existieran fronteras, no existiría una regulación de en qué espacio se puede hacer qué cosas. La anarquía es una ideología política, social, económica, en la cual se entiende que el principio fundamental de las acciones que ocurren dentro de esta no tienen que estar reguladas por ningún tipo de poder. Es decir, nadie tiene más poder que otra persona, lo cual a priori es imposible debido a que de por sí todo el mundo tiene un dominio sobre el otro, como ya vimos con la dialéctica de Hegel, pero esta ideología se popularizó mucho en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo que fue muy demarcado debido a que es el último siglo en el cual existieron colonias. O sea, las independencias empiezan a partir del siglo XVIII, por decirlo de alguna forma, más que todo las independencias de Estados Unidos y las revoluciones. Y el siglo XIX es como la continuación de todo lo que ocurrió a finales del siglo XVIII. Y las personas que no solo llegaron a un punto de querer libertad, en el sentido de como ser independientes, quisieron libertad excesiva. Y surge el anarquismo. ¿Qué ocurre con el anarquismo? El anarquismo es una ideología extremista que habla sobre cómo las personas deberían de poder hacer lo que quisieran, lo cual está muy relacionado a la idea de que todos merecen tener la libertad de accionar sus funciones como se les plazca. La historia del anarquismo parte de manera teórica desde finales del siglo XIX. Bueno, mejor dicho, desde finales del siglo XVIII. Pero el problema es que esta historia estaba muy marcada por muchos problemas, muchos conflictos y demás situaciones particulares que no la han puesto en muy buen lugar. El, esta historia principalmente toma un punto clásico y un punto moderno. El punto clásico teniendo en cuenta situaciones un tanto no relacionadas tanto a la modernidad. Ejemplos de eso son la decisión de Antígona en Luciente contra Tebas, que es un mito de la mitología griega que es muy importante dentro de su cultura, que habla sobre cómo Antígona se opone a las decisiones legales del reino de no enterrar a su hermano después de que esté traicionado a la patria, que es una decisión muy personal por parte de ella. O sea, ella dice que acepta el castigo y dentro de la anarquía ellos no aceptan el castigo, consideran que no merecían un castigo y Antígona sí se da el castigo, por lo cual este ejemplo no es muy bueno de su parte. Y el segundo ejemplo que dan es de los adaptistas, que son una variación del cristianismo que existe en el inicio del Renacimiento, los cuales se oponían a seguir las legislaciones reales debido a que creían que todo debía hacerse en nombre de Dios. Y si Dios creía que algo debía hacerse, incluso si los reinos o los gobiernos le decían que no, igual lo hacían. Y si los reinos decían que hicieran algo y creían que Dios no lo aprobaría, pues no lo hacían. El problema con esto es que estos grupos están muy correlacionados a los grupos religiosos que generaron la explosión de la peste negra y la peste bubónica en Europa, tanto en la Edad Media como a inicios del Renacimiento, debido a que aunque el gobierno les prevenía de no reunirse y de recibir atención médica, la gente terminaba reuniéndose de manera exagerada en las iglesias, encerrándose y dejando que las pestes básicamente se propagaran. Eso es muy importante entenderlo porque el primer ejemplo no tiene nada que ver con una anarquía y el segundo ejemplo es una anarquía que terminó en una catástrofe, lo cual el segundo ejemplo es lo que más representa la historia moderna de la anarquía, debido a que los ejemplos o las historias que dan básicamente son los atentados que ocurrieron en España y Francia con bombas y ataques y atentados varios a finales del siglo XIX, los cuales terminaron con mucha gente muerta y mucha gente encarcelada por básicamente decir que tenían todo el derecho a hacer lo que quisieran y que estaban luchando por un pueblo libre. En el siglo XX, la anarquía se acaba como concepto, pero es de una manera muy extraña. Es casi lo mismo que le pasó al marxismo. El marxismo, después de todo lo que ocurrió con la separación de la Unión Soviética, queda relegado como a un segundo plano, como
una idea que más o menos se aplica igual con el socialismo y el comunismo, que sí, se puede decir que hay naciones que siguen cumpliendo con algunas de esas teorías como China, Cuba, Corea del Norte. Problemas. Pero igualmente las teorías básicamente están muriendo. Las ideas nunca mueren, pero su aplicación va variando demasiado. Y lo que ocurrió al anarquismo es que pasó de ser básicamente una ideología muy fuerte en Europa del siglo XIX a ser un chiste que se utiliza casi siempre que una persona se opone al Estado porque creen que el simple hecho de decir que ¿por qué no vivimos en anarquía? Es una forma suficientemente justa y merecida de sentirse pertenecientes a este grupo político. Estos dos puntos son muy importantes porque a partir de aquí vamos a hablar de los dos componentes esenciales de la discusión referente de las fronteras, que son el control y la libertad. El control y la libertad son dos caras opuestas de una moneda que tiene muchas condiciones, debido a que de manera inicial hay que entender que cada una se refiere a los dos componentes que ya discutimos, la libertad refiriéndose a la anarquía y el control refiriéndose a las fronteras, en particular al concepto de dominación. Inicialmente vamos a hablar sobre la libertad. La libertad se entiende como la capacidad de una persona de poder realizar como le plazca en cualquier situación sin tener que ser afectada por decisiones de otro. ¿Qué ocurre con eso de manera inicial? La libertad como concepto se asemeja mucho a la verdad en la cual hablan los filósofos de Grecia antigua, debido a que es un ideal que no es alcanzable, debido a que como la libertad está condicionada para que nadie más te detenga, está el problema de que alguien está en la libertad de detenerte, por lo cual la libertad de dos personas genera la posibilidad de que, de que una de las dos pueda detener la del otro. ¿Esto qué implica? Que la única forma de que alguien pueda ser totalmente libre es que sea la única persona libre del planeta, lo cual es muy poco probable que ocurra a menos de que en los gobiernos quieran hacer algún experimento. Pero si más de una persona tiene libertad al mismo tiempo, o sea, libertad máxima, pura, esa libertad ya no existe. Porque las libertades de uno pueden ser violentadas por las libertades de otro. Muchos ejemplos de esto básicamente es la idea de que uh, si yo quiero golpearte, tú puedes detenerme. Si yo tengo el deseo de golpearte y es mi necesidad, si yo tengo libertad de golpearte. Pero tú violentas mi libertad de golpearte deteniéndome porque tú tienes libertad a no desear que yo te golpee. Y es un ciclo sin fin. Porque entonces yo te estoy violentando tu libertad de que no te golpeen, intentando golpearte, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Esta idea tiene que ver mucho con dos cosas. La voluntad de la gente, o más bien la falta de voluntad, y además de eso, la idea de que el fin justifica los medios. La voluntad de la gente es un tema que se ha ido tratado por muchos filósofos, pero la idea particular de tratar a Aristóteles es esencial de ello que tiene mucho que ver sobre de dónde nace la idea de la anarquía inclusive. Y Aristóteles tiene la teoría sobre la libertad del hombre, la cual, aun llamándose la teoría de la libertad, habla más de una teoría sobre la voluntad de las personas. La teoría de la libertad del hombre habla sobre cómo la gente es libre de accionar como desee, pero que si decide que esto es cierto, entonces no puede nunca culpar a sus pasiones de las decisiones que toma. Es decir, un hombre libre es consciente de que sus pasiones pueden controlarlo, lo cual puede sonar muy sencillo, pero es mucho más complicado de lo que parece en ciertas partes. Lo que quiere decir ahí Aristóteles es que si tú admites que los hombres son libres por naturaleza, estás admitiendo que tú eres libre de cometer errores. Tus errores no son en sí errores, son decisiones preconcebidas que tú ya tuviste cuando las cometiste. Esto quiere decir que las personas tienen que responsabilizarse de todos sus actos si quieren ser libres. Y después de esto está Maquiavelo y Napoleón, porque Napoleón es el que en realidad escribe la frase de el fin justifica los medios, quienes hablan de que si el fin es lo suficientemente importante y está lo suficientemente justificado, tú puedes realizar todo lo que puedas, quieras,
y estén dentro de sus capacidades para poder conseguirlo. ¿Qué quiere esto decir? Que los hombres son libres de conseguir, de intentar conseguir lo que quieran bajo los medios posibles. Este principio no habla de libertad per se, o sea, habla de que tienes la libertad de poder hacerlo, o sea, puedes tener esa libertad, pero a diferencia del principio de libertad, del cual ya se habló, este no previene de que alguien más violente tu libertad, debido a que detenerte puede ser los medios que tenga alguien más para conseguir lo que quiere. Estas dos ideas nos prefieren algo, y es que el anarquismo, y pues más relacionado en ese instante pues con la situación particular que estamos hablando de la voluntad de las personas y la situación particular de Maquiavelo y el tema del deseo de conseguir lo que se quiere, habla mucho de que son ideas que terminan en un bucle o que nunca terminan de concebirse, debido a dos motivos esenciales. La idea de la teoría de la libertad del hombre no funciona debido a que la persona debe responsabilizarse completamente por sus actos. Esto requiere que las personas tengan la voluntad de negarse a accionar frente a sus actitudes, porque en caso de que nieguen algo que hicieron, están negando su libertad. O sea, si están diciendo que ellos no lo hicieron de manera voluntaria, están diciendo que en realidad no son libres. Y el tema de la responsabilidad del hombre es algo que cuestiona mucho Aristóteles dentro de su obra. Además de eso, el segundo punto, que es el tema de Maquiavelo, es el tema de que si el fin justifica los medios, el fin terminaría significando que las personas no tienen libertad, debido a que las personas van a condicionar todo su accionar a partir de este fin. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la libertad natural, como ya lo hemos visto, debido a que tiene mucho más que ver que las personas están dispuestas a hacer lo que quieran y lo que deseen por conseguir lo que quieran, también esto implica que las personas no son capaces de vivir libres porque es un ideal no alcanzable, porque la libertad siempre va a estar condicionada por otras cosas que en realidad no te están haciendo libre. Y eso que no se discutió el tema de que uno no es libre de por sí porque uno está precondicionado a querer y desear cosas, porque él está inculcado a querer y desear esas cosas. Siguiendo con las fronteras y la dominación, hay que hablar entonces de la perspectiva cultural y natural, que es algo que ya hablamos diciendo que la libertad es natural. La idea de que las fronteras son una construcción cultural o algo impuesto está muy distorsionada de la realidad, debido a que las fronteras de por sí son un acto natural. Y la forma más fácil de demostrarlo es analizar la definición que ya se tocó, que es que las fronteras delimitan espacios entre personas. Y digo, determinan diferencias entre espacios. ¿Qué ocurre? De por sí, cada persona está delimitada por fronteras. Tu cuerpo es una frontera. O sea, puede que parezca muy sacado de la manga, muy espiritualista, muy lo que sea, pero cada individuo de por sí está delimitado por las fronteras de su cuerpo y estas fronteras cumplen con los requisitos. ¿Por qué? Porque tienen una concepción uh, una normativa. Si tú tienes unos principios y tú piensas que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal y te permite hacer ciertas cosas. Y lo segundo es que no siempre está condicionado por un factor cultural. Hay personas que son contradicciones andantes y como no quiero hablar de salud mental, no voy a ponerme a hablar de eso, pero sigue cumpliéndose y en realidad sigue cumpliéndose en particular si podemos hablar de casos como la disociación de personalidad múltiple en la cual varias conciencias habitan un solo cuerpo y sigue siendo como una normativa en la cual todas tienen que ponerse de acuerdo en qué puede y qué no puede hacer el cuerpo. Pero siguiendo con esta idea de que las fronteras son algo natural, porque de por sí está dentro de nosotros, existe con nosotros, hay que hablar de Vigilar y Castigar de Foucault. Foucault, en su obra de Vigilar y Castigar, habla sobre cómo se perpetúan hoy en día los mecanismos de encierro como la forma de mantener el poder. Perdón por eso. Eso es algo que ya discutimos cuando hablamos de la Unión Europea. Cuando hablamos de la evolución de este tiempo, estamos dando un buen ejemplo de cómo el poder antes
estaba perpetuado por la fuerza y ahora está perpetuado por el encierro, las fronteras. Entonces, lo que habla Foucault es que las personas siempre están encerradas. Aunque inicialmente esta teoría solamente aplica para las prisiones, él también escribió mucho sobre cómo el encierro es un concepto que sufrimos perpetuamente durante toda nuestra vida. Uh, o sea, si seguimos un lineamiento como desde algo más grande, algo más pequeño, estamos encerrados en un planeta y es que está encerrado que después en un continente, en un país, en un departamento, en un municipio, en un sector, en un barrio, en una casa, en una habitación, etc, etc, etc. Y en un cuerpo, claramente. Entonces, lo que quiere decir esto es que, como siempre va a haber un mecanismo de encierro que es más poderoso que nosotros, está diciendo que estar encerrados es imposible. Digo, que estar libres es imposible. Una pequeña confusión allí. El tema es que esto contradice la idea de que la libertad es algo natural, porque en realidad tú nunca eres libre. La libertad es un imposible al cual aspiran los hombres. Con esto claro, se puede generar una discusión muy interesante, pero por las facilidades que requiere esta discusión, no se toca ese tema. Pero lo importante de lo que dice Foucault es que esta perpetuación existe debido a que las personas tienen menos miedo de ser asesinadas que de ser limitadas. Es como el sufrimiento en vida, es como la tortura eterna de que te limiten algo. El encierro es el peor de los castigos, por eso se pasó de matar a criminales a mantenerlos en confinamiento. Historia de las celdas. Pero después de eso hay que añadir la teoría de Hirschi sobre el control. ¿Por qué? Porque esto explica mucho de por qué el título de Foucault es vigilar y castigar, esencialmente vigilar. La vigilancia perpetua es algo que existe dentro de las sociedades hoy en día, y en particular si se tiene en cuenta la teoría del control. Hirsch habla sobre que las personas se comportan como se comportan debido a que hay una serie de normativas que los asocian directamente con el entorno en el que existen. Tienen personas a las que quieren, que existen en ese entorno y con las que tienen responsabilidades, tienen condicionamiento para que poder vivir bien, hacer ciertas acciones, y la otra es que tienen otras asociaciones inculcadas dentro de las cuales el establecimiento y estabilidad de su existencia les obliga a desear no irse en contra de lo establecido. Esto es muy importante porque Hirsch habla sobre cómo hay una necesidad social dentro de las cuales, por no sentirnos desplazados perpetuamente, cumplimos con la normativa. Y hay muy pocas formas de salirse de esta normativa. Y si hablamos de fronteras, la normativa más clara es seguir dentro del poder. Si las fronteras delimitan un poder, el seguir existiendo dentro de cierto tipo de fronteras es lo que nos permite no aislarnos. Porque claramente vivimos en varios tipos de fronteras todo el tiempo de nuestras vidas. ¿Qué ocurre con esto? Ya hablamos mucho de teoría, pero en la práctica esto es fácilmente demostrable. Y lo que estoy diciendo que es fácilmente demostrable son las tres ideas que ya tenemos. Que la libertad no es natural, que es algo que ya discutimos con Foucault. Lo segundo, que las fronteras son algo natural. Y tercero, que el control sobre las cosas ha pasado de ser algo de fuerza a ser algo más diplomático. Para empezar con esto, hay que hablar mucho de la necesidad de las fronteras también por parte de la idea de que como no tenemos libertad de manera idílica, tenemos ciertos grados de libertad. Y eso se puede mostrar muy fácilmente con ejemplos del mundo real, en los cuales está más a pequeña escala, una escala mucho más personal. Un ejemplo de esto simplemente es la capacidad de una persona de poder decidir sobre su cuerpo, porque la normativa del cuerpo de cada persona está delimitada porque uno puede decidir sobre él. El gobernante del cuerpo propio es uno mismo. Pero extrapolando inclusive a más cosas del diario vivir, el tema de que a ti no te asesinen está delimitado porque dentro de una frontera existe la legalización de que si te matan, si que alguien te mata, esa persona tiene que ser castigada. Este tema de la amenaza, que es algo que trata mucho Hirschi, es lo que previene que la gente
haga lo natural. Porque aunque la libertad no es lo natural, hay algo que sí es natural, que sigue siendo parte del anarquismo, que es la pasionalidad humana. Las pasiones humanas son naturales. El tener rabia, el explotar, el generar actos que son impensables, es natural. Las personas reaccionan. Y lo que nos mantiene bajo control, que es algo también natural, irónicamente hablando. El control y el descontrol son tan naturales en las personas que chocan. Y si no hubiera algo que ayudara al control a ser más perpetuado que el descontrol, posiblemente las personas se matarían a diario, que sí lo hacen, pero en mucha menor medida de la que se haría si no existiera algo que ayudara a este control espacial, como lo hacen las fronteras. Entonces, para seguir hablando de esto, hay que hablar de situaciones también mucho más globales. En particular, de tres. En primera instancia, vamos a hablar de Kurdistán. Kurdistán es el ejemplo vivo de que lo importante dentro de unas fronteras no es un aspecto cultural, sino que es un aspecto normativo y social, inclusive de dominio. Esto se puede ver esencialmente por el tema de que después de la Primera Guerra Mundial, Kurdistán, una nación culturalmente establecida, fue separada en 4 países debido al poder que tuvieron otros 2 países sobre su territorio por su victoria dentro de la Primera Guerra Mundial, los cuales fueron Inglaterra y Francia. Lo segundo es el tema de que el control es necesario para prevenir como todo el tema del descontrol. Eso se puede ver con la decisión de las Naciones Unidas de tomar posición sobre la Antártida y declararlo patrimonio universal, haciendo que todo el mundo sea dueño de la Antártida. Esto ocurre debido a que si no fuera por ellos, posiblemente ya habría ocurrido una guerra o un conflicto en medio de la Antártida por el control de la misma y del petróleo que está bajo sus capas. Esto ocurre debido a que varias naciones tomaron reclamo por la Antártida y al ser una parte muy esencial de la existencia humana por el agua cristalina que existe en ella y la energía que también existe debajo de la misma, la ONU tomó la decisión de tomar el control. Y ese control es tan esencial que evitó posiblemente el reinicio de una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos después de la finalización en 1991. Y por último está el ejemplo más necesario, que es el tema de que el control es necesario y debe ser mantenido, que es el actual presidente electo de Estados Unidos, primer mandatario, señor Dorito, Donald Trump. Dentro de su campaña utilizó muchos eslogans y muchas ideas que eran muy xenófobas, racistas, homofóbicas, transfóbicas, machistas. Sí. Y una de las ideas que propuso dentro de su campaña era la de la creación de un muro que separaría a México de Estados Unidos, dejando como únicas vías de conexión entre estos los pasos fronterizos ya existentes, porque existe una crisis migratoria de México a Estados Unidos. La crisis migratoria de México a Estados Unidos no es nueva, tiene por lo menos 20 años, eh, ha tenido muchos matices, inclusive el presidente anterior a Donald Trump, Barack Obama, intentó resolver la situación de ciertas formas no tan moralmente correctas, solamente que pues muchas de esas cosas no salieron a noticias porque eso es una cosa que ya se ha estudiado bastante, inclusive hay muchos artículos que lo hablan, es el tema de que Obama tenía tanto carisma que la gente pues como que ignoraba las otras cosas que hacía. Y Donald Trump fue el primer presidente electo que de manera directa dijo que iba a sacar a los mexicanos de Estados Unidos. Primero que todo, no se está a favor de eso, de decirlo de alguna forma, la expulsión de mexicanos de Estados Unidos, en particular los que están nacionalizados, los ilegales, es otra situación completamente diferente, pero en particular la situación de la frontera, si seguimos con este lineamiento, la estabilidad del espacio es primordial para que las fronteras existan. Si se pierde el control de las fronteras, se pierde en general el control sobre el territorio.
La decisión tomada por Donald Trump de lanzar esta idea e inclusive pues todos los proyectos que han habido al respecto es algo en que está él en todo súper haciendo y lo vamos a comprobar con muchas cosas que ya hicimos en inicio con Maquiavelo. El tema de el fin justifica los medios está hablando de cómo él, o sea, tiene un fin de que es que la estabilidad de Estados Unidos se mantenga y los medios para hacerlo, lamentablemente hablándolo, es mantener las fronteras sanas, porque esto tiene que ver mucho con la teoría de control de la que ya hablamos y también sobre el tema de la teoría de la libertad, que es el tema de que la gente tiene que hacerse responsable sobre los actos que comete. Y la gente que cruza ilegalmente la frontera tiene que asumir que es algo ilegal, que no debería estar haciendo y que, pues, primero que todo por ser ilegal, no tienen permiso para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La situación es que, aunque muchas personas han satanizado a Donald Trump por muchas cosas, y principalmente por esta, porque es una de las cosas que más se le critican y que más se le han criticado en los últimos 4 años, hay que ser muy conscientes de que dentro de la lógica que ya hemos discutido, a la que ya se les ha expuesto, lo más consciente es que si las medidas ya existentes no han funcionado, lo correcto es tomar control sobre los límites de las personas. Porque, inclusive en la vida personal, las personas tienen límites que no saben manejar y esto termina afectándolos. Vamos a concluir con una idea que es algo que está presente en todo esto y es que la estabilidad de muchos espacios, de todos los espacios, depende de la prevención de que se deformen sus fronteras. Y de manera personal, como ya se discutió, si una persona no pone límites dentro de su existencia, o sea, dentro de su vida y sus relaciones, va a sufrir mucho. Y a gran escala, si una nación no tiene control sobre lo que ocurre dentro de su territorio, sobre la gente que entra, sobre la gente que sale, sobre las normas que aprueba dentro de su territorio, que lo diferencian de otros territorios, por motivos obvios como que cada territorio tiene circunstancias particulares bajo las cuales trabajar, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad de una nación completa. Es por esto que que aquí se apoya la idea de que las fronteras son necesarias. No son un simple capricho, no es una cosa que nace a partir de los gobiernos totalitarios queriendo tener un espacio para sí mismos. No, el propagar el poder dentro de una frontera, sí, pero las fronteras existen desde antes que esos gobiernos, porque el control y el poder es algo que ya ejercemos dentro de nuestras relaciones de manera inicial y de manera natural, por lo cual no es un capricho, es una necesidad.